Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cálculo de indicador de conocimiento de riesgo. Eh, en las lecciones anteriores estuvimos contextualizando un poquito de qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad y qué es un riesgo. Pero para poder entrar en detalle es importante entonces aclarar eh, los conceptos para que no se vayan a confundir cuando estemos aplicando la fórmula. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, de amenaza, perdón, estamos hablando de que es el peligro que genera un evento físico, bien sea de origen natural, inducido o causado por la acción humana de manera accidental, que puede generar o puede causar pérdidas de vidas, puede generar impactos importantes, ¿sí? Bien sea a la salud, o puede generar daños o pérdidas de bienes e infraestructuras, medio de sustento, prestación de servicios e incluso de recursos naturales, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de el concepto como tal de vulnerabilidad, ¿cierto? Estamos hablando que es la susceptibilidad o la fragilidad, bien sea física, económica, social, ambiental o institucional, que tiene una comunidad, una sociedad, un territorio de ser afectado o de sufrir los efectos generados por algún evento físico, bien sea de origen natural o causado o inducido por la actividad humana, ¿cierto? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esas dos grandes diferencias. Cuando estamos hablando de, cuando estamos hablando de la amenaza, casi siempre hacemos alusión a un escenario específico que involucra un agente físico, ¿cierto? Cuando hablamos de la vulnerabilidad, estamos hablando de la susceptibilidad o la capacidad que tiene ese agente expuesto, ¿verdad? De repelar, perdón, o de absorber los efectos generados por esa amenaza, ¿cierto? Entonces, la amenaza se puede clasificar dependiendo de su origen. Esta amenaza puede ser de origen natural, puede ser de origen socionatural, puede ser de origen tecnológico, puede ser de origen biosanitario, puede ser de origen humano, y la vulnerabilidad depende de aspectos sociales, económicos, ambientales, institucionales, ¿cierto? Físicos, ¿verdad? Que van a estar estrechamente relacionados con el elemento expuesto, ¿cierto? El riesgo, vamos, no es más que el resultado de, eh, de la relación que se da entre la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento eh, inesperado, ¿cierto? Que pueda generar pérdidas, daños, lesiones, perturbaciones sobre la salud de las personas, sobre los recursos naturales, sobre los medios de sustento, sobre la economía en general, ¿cierto? Y que puede tener o puede generar impactos que pueden ser significativos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de riesgo, es muy importante que tengamos en cuenta que debemos identificar, analizar y valorar la amenaza y la vulnerabilidad para poder entonces conocer la incidencia de riesgo frente al objeto que está siendo expuesto. ¿Ven? Muy importante que tengamos en cuenta esto. Y de la vulnerabilidad depende de un conjunto de factores sociales, económicos, ambientales, institucionales, físicos, que generan o no una susceptibilidad o que refuerzan o no la capacidad que tiene ese elemento expuesto para contraer los efectos generados por esa amenaza. En tal sentido, para poder conocer, ¿cierto?, el riesgo o para poder generar el conocimiento del riesgo,
Milanes y compañía, dentro de la literatura, han propuesto el siguiente indicador, ¿cierto? Este indicador está compuesto por diferentes variables. Una de esas variables es el conocimiento de la amenaza, ICA, el conocimiento de la vulnerabilidad, ICB, y la evaluación del conocimiento de riesgo, ¿verdad? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos subindicadores que conforman el indicador del conocimiento de riesgo tienen un peso ponderado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el WCA tiene un peso ponderado de 0,29, ¿cierto? Y esa es la importancia que la fórmula le genera a el conocimiento de la amenaza frente al proceso del conocimiento del riesgo. El resultado de la aplicación de esta fórmula, ¿cierto? Va a generar un promedio ponderado y ese promedio ponderado nos va a dar relación a qué tan óptimo es el conocimiento del riesgo frente a las amenazas, frente a la vulnerabilidad en el territorio, en la empresa, en la comunidad, en la ciudad, en la región, ¿cierto? Entonces, pero antes de que yo comience a hablarles un poco sobre los indicadores, es muy importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos subindicadores están compuestos por otras variables, ¿cierto? Otras variables que deben de ser analizadas, que deben de ser identificadas, que deben de ser valoradas, perdón, para poder tener indicios de cuál es el índice de conocimiento de riesgo del territorio. ¿Eh? Entonces, este indicador, el que estamos analizando, permite conocer información del escenario de riesgo, ¿cierto? A fin de que se pueda realizar un monitoreo y un seguimiento a esos riesgos encontrados, es decir, a esas amenazas latentes y esas capacidades o esas vulnerabilidades de los elementos expuestos, ¿sí? Para ello, pues ya sabemos que la literatura propone estos tres indicadores que ya analizamos y que su peso ponderado ustedes lo pueden encontrar aquí. Este es el peso ponderado de cada un indicador. Profe, ¿ese peso ponderado varía? No, es un valor constante. Es decir, este valor en esta fórmula que está aquí, ¿cierto? Es un valor constante. ¿Qué valores van a cambiar? El IK, el ICB y el ICR. Y esos valores van a cambiar dependiendo del cálculo que se hagan en otras variables, es decir, del resultado del promedio ponderado de cada una de esas variables. Bien, lo vamos a analizar entonces por qué o por cuáles variables está compuesto, por ejemplo, el ISA, que es el subindicador de evaluación del conocimiento de la amenaza. El indicador tiene dos objetivos. Uno es conocer la información sobre las amenazas antrópicas o naturales, la sinergia que se pueden dar en ellas y poder entonces reconocer o levantar un registro histórico de esas amenazas que se han presentado en la región. Y también nos permite evaluar la información que disponen las entidades, qué entidades las que hacen parte de los comités de conocimiento de riesgo, bien sea nacional, local o regional, frente a ese tipo de amenazas, ¿verdad? Entonces, ¿qué variables se analizan en la evaluación del conocimiento de la amenaza? 1. Información sobre amenazas naturales. 2. Información sobre amenazas antrópicas. 3. Sistema de observación y alerta. 4. Sistemas históricos de amenazas en la región. Y por último, el conocimiento de las sinergias entre amenazas. Es decir, que para yo poder evaluar este indicador, tengo que evaluar necesariamente estas variables. Y para yo poder evaluar estas variables, ¿verdad? Y para poder yo tener un resultado sobre el indicador del conocimiento de la amenaza, tengo que aplicar una fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Es decir, el subindicador del conocimiento de la amenaza, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de las variables. ¿Qué variables? La ICAM, la ICAA, la ICAM, la ICASH y la ICAS. Es decir, los indicadores de amenazas naturales, costeras, perdón, los indicadores de amenazas antrópicas costeras, el indicador de sistemas de observación y alerta y el de registros de amenazas o registro histórico de amenazas y el de sinergismo de amenazas.
Ese 5 que está ahí abajo es una constante porque es un promedio ponderado, ¿cierto? Entonces el promedio ponderado va a depender, o esta constante va a depender del número de variables que tengamos en cuenta dentro de la ecuación. En este caso son 5 variables, entonces el valor es constante y es 5, ¿verdad? Ahora, el valor que se le va a dar a cada una de estas variables que están aquí dependerá de dos cosas. Uno, de la disponibilidad de información y del conocimiento que tengan las autoridades locales frente al conocimiento de riesgo. ¿Qué autoridades locales? Los comités de conocimiento de riesgo. ¿Y quiénes hacen parte de los comités del conocimiento de riesgo? Ya eso lo hablamos en una clase y los invito a repasar esa información para que puedan saber en dónde van a buscar la información, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos muy en claro quiénes hacen parte de los comités de conocimiento de riesgo, ¿verdad? Dependiendo del contexto que estemos analizando, en este caso va a ser un contexto local, ¿sí? Y dependiendo de esa información vamos a hacer el levantamiento de cada una de estas variables. Pero ¿qué indicadores las vamos a tener en cuenta para valorar esas variables? Es decir, ¿cómo vamos a saber que en el ICANN yo le puedo dar un valor de 2, de 3, de 4 y de 5 si automáticamente la valoración se me vuelve subjetiva, ¿verdad? Y como lo que queremos es disminuir el sesgo dentro del proceso de evaluación, ¿verdad? Milanes y compañías se dieron unas fichas técnicas que nos van a permitir a nosotros poder evaluar, ¿verdad? Cada una de esas variables. Por ejemplo, vamos a comenzar con el de información sobre amenazas naturales y costeras. Aquí está la ficha técnica. Esta ficha técnica se puede dar en dos momentos, o la evaluación se puede generar en dos momentos. En un momento cuando existe una situación de normalidad frente a los sucesos, es decir, que no se ha generado una emergencia, ¿verdad?, que amerite la evaluación del contexto en el que se están desarrollando los escenarios de riesgo. Y otro momento otro momento es la etapa post-emergencia, es decir, cuando ya ocurrió, ¿verdad?, un desastre, cuando ya hubo un evento o un escenario, o cuando ya se materializó un escenario de riesgo, ¿verdad? Y es importante involucrar la evaluación para conocer por qué la sociedad civil, o por qué la comunidad, o por qué la región, o por qué la ciudad no estuvo preparada para darle respuesta a esa amenaza, ¿verdad? Entonces comenzamos a evaluar primero si se generaba el conocimiento de la amenaza, si se identificó la amenaza, si se valoró la amenaza, si existían registros históricos sobre esa amenaza, y comenzamos después a valorar la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces comenzamos a mirar la vulnerabilidad de los elementos expuestos, de los bienes expuestos, de los servicios expuestos, de la población, de los sistemas económicos, de las organizaciones, de las instituciones, ¿verdad? Y comenzamos a mirar entonces si realmente la comunidad, la población y toda la estructura social que hace parte de la sociedad, valga la redundancia, estaba preparada para generar una respuesta oportuna frente a esa amenaza, ¿verdad? Entonces, los dos momentos cambian, ¿verdad? Y los niveles de desempeño cambian, ¿cierto? En tal sentido, vamos a explicar de qué está compuesta la ficha. La ficha está compuesta de variables, criterios de medición, nivel de desempeño, entidad y evidencias. Cuando estamos hablando de variables, estamos hablando del subindicador que estamos evaluando. ¿Ve? En este caso es información sobre las amenazas naturales costeras. Cuando estamos hablando de criterios de medición, estamos hablando entonces de qué aspectos yo voy a evaluar frente a ese indicador. En este caso vamos a analizar el registro de las amenazas, la transferencia de información, el monitoreo y los pronósticos. Es decir, qué tan preparadas están las entidades locales, qué tanto conocen las amenazas, qué tanto comunican esas amenazas, ¿verdad? Y qué tanto le hacen monitoreo y seguimiento y qué instrumentos utilizan para realizar pronósticos frente a esa amenaza. Entonces, en tal sentido, existen aquí 5 niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño van a variar dependiendo con qué cuente la organización o con qué cuente el ente territorial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí existe un nivel de desempeño 1 cuando la identidad no cuenta con registro de amenazas naturales, lo que expone al municipio solamente a las que tiene identificadas, ¿verdad?
Y cuando hablamos de que existe un nivel de desempeño 5, cuando existen registros de amenazas, cuando hay mapas temáticos, cuando hay estudios, ojo, y cuando esos mapas temáticos están actualizados, cuando se realiza de forma permanente un monitoreo y seguimiento de las amenazas, ¿verdad? Cuando se cuenta con instrumentos que generen pronósticos de esa amenaza y cuando se comparte esa información con los actores involucrados. Entonces, estos niveles de desempeño son los que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer su ejercicio, cuando vayan a hacer la valoración en el foro, ¿sí? Ahora, ¿a quién o en qué o a quiénes, ¿verdad? Van ustedes a evaluar frente a esos niveles de desempeño. Aquí está. Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo, entidades científicas y entidades técnicas. Ojo, muy importante que tengamos en cuenta que esas entidades que están ahí hacen parte del Comité de Conocimiento de Riesgo. Por tanto, las entidades que se van a evaluar frente a estos temas van a ser las entidades que pertenecen al Comité Local de Conocimiento de Riesgo. ¿Qué evidencias se pueden tener del proceso o qué evidencias pueden analizar ustedes que le den indicio de la situación de la variable que se está analizando? Registro de amenazas, datos actualizados, reportes enviados y pronósticos realizados. Es decir, que cuando ustedes realicen el proceso de revisión documental frente a aquello que están evaluando, ¿cierto? Ustedes deben de encontrar estas evidencias. Si encuentran esas evidencias, ¿verdad? Ustedes deben de valorar su desempeño o el nivel de desempeño con relación a estos indicadores que están acá. ¿Bien? Así como ¿verdad? Existen fichas técnicas para cada uno de los subindicadores, ¿verdad? Y en cada una de esas fichas técnicas están los niveles de desempeño, las entidades que están siendo evaluadas y las evidencias, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el de observación y alerta, tenemos el sistema, tenemos el subindicador de amenazas costeras, ¿cierto? Que es el último. Y este nivel de desempeño, ¿verdad? Va a variar de acuerdo al momento. Es decir, que este nivel de desempeño no va a ser el mismo del momento de situación normal al del momento de situación de post-emergencia. Aquí vemos un ejemplo en el mismo indicador, ¿cierto? Entonces se tienen en cuenta otras variables, otros niveles de desempeño para definir entonces cuál es la capacidad o cuál es el conocimiento de riesgo frente a esos escenarios. Entonces tenemos por aquí en información sobre amenazas naturales y costeras, tenemos que si estaba registrada la amenaza natural que ocasionó la situación de emergencia, si se compartió la información y si la magnitud fue cercana a lo pronosticado, ¿verdad? Entonces, allí tenemos dos fichas más, ¿cierto? Que ustedes van a utilizar para generar todos esos procesos de evaluación. Se las voy a dejar ahí en la plataforma, ¿cierto? Y no se las voy a explicar para no hacer tan tedioso el proceso, para que ustedes las revisen y puedan entender cómo se le da aplicabilidad a este indicador. ¿Eh? Aún vamos aquí, ¿cierto? Apenas estamos analizando la evaluación del conocimiento de la amenaza. Aún no hemos analizado la evaluación del conocimiento de la vulnerabilidad, ¿cierto? Que eso es algo que vamos a ver en una próxima ocasión, ¿sí? Y es muy importante que tengamos en cuenta que los resultados de los promedios ponderados aplicados a cada uno de los indicadores establecidos en esta fórmula y a los subindicadores establecidos acá se deben graficar o se deben de representar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, comúnmente podemos utilizar dos tipos de gráficos que nos dan indicios de cuál es el cumplimiento del indicador frente a dicho contexto. Tenemos, por ejemplo, las gráficas circulares, y un ejemplo de este es estos que están acá, y tenemos las gráficas de barras que ya son más específicas y lo que, lo que busca, ¿verdad?, es dar indicios de cuál es el nivel o cuál es el estado de las variables de los indicadores frente a la situación ideal, que es el cumplimiento de esos criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces, espero que en esta primera oportunidad ya puedan entender entonces la aplicabilidad de la fórmula. Sé que en el quiz hubieron varios ejercicios y muchos no lo supieron responder, pero es muy importante que tengamos en cuenta
estas variables. De pronto por la alocación de estas variables y el no entendimiento de estas fórmulas, muchos tuvieron dificultades. Entonces es muy importante dejar en claro cómo se aplica cada una para que no caigan en errores y para que podamos avanzar en el contenido, porque esas mismas fórmulas son las que vamos a aplicar en las otras dos unidades que hacen falta. ¿Listo? Entonces, chicos, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud frente a la temática que estamos tratando, ustedes saben que me pueden consultar a mi correo electrónico, me pueden escribir al correo electrónico, ¿cierto? O me pueden buscar en mi oficina. Yo estoy ubicado en el bloque 5, en el piso 2, oficina 327. Allá me pueden encontrar y yo les puedo explicar con mucha más calma para aquellos que lo deseen el tema, ¿sí? Había contemplado realizar un encuentro personal para explicar temas un poco más complejos como el que estoy tratando el día de hoy, pero muchos no respondieron a la encuesta, ¿cierto? Muchos no están de acuerdo. Entonces, para evitar conflictos, decidí mejor crear una videoconferencia y explicarle a resumidas cuentas cómo es el proceso, porque al fin y al cabo, recuerden que tienen que revisar los dos capítulos del libro para que puedan entender un poco más cómo es el proceso de evaluación. ¿Ven? Sin embargo, aquí a rasgos menores se los estoy explicando. Ya saben, chicos, si tienen dudas e inquietudes, me escriben a mi correo, voy a estar pendiente de cualquier comunicado. Que tengan buenas tardes.